En un tribunal abarrotado, la severa jueza ciega estaba a punto de condenar a una madre pobre por un delito que ella juraba no haber cometido. Fue entonces cuando el hijo de la acusada, un niño de 7 años, se puso de pie, caminó hacia la jueza y dijo con voz firme: «Deje libre a mi mamá y yo haré que usted vuelva a ver». La sala estalló en risas hasta que algo extraordinario ocurrió, y el risa dio paso al silencio. Aquella mañana gris, el tribunal de la ciudad parecía más una catedral de desesperanza. Los muros altos, cubiertos por hileras de libros antiguos, habían presenciado décadas de juicios implacables. En el centro, envuelta en su toga negra de tela gruesa, la jueza Faustina Delaine permanecía inmóvil en su silla elevada. Habían pasado 15 años desde el accidente automovilístico que la dejó así. Un momento de metal retorcido y gritos ahogados que apagó su vista y, poco a poco, también su corazón. Desde entonces se había convertido en un símbolo de rigor inflexible. Quienes entraban ahí sabían que con Faustina no había lugar para apelar a las emociones. Frente a ella, con las manos entrelazadas sobre el regazo, estaba Ramona Sandoval, una mujer de mirada inquieta y facciones marcadas por el cansancio de quien vive al límite de la supervivencia. Trabajadora manual, madre soltera, acusada de un asalto a mano armada en una farmacia del barrio. Las pruebas contra ella parecían sólidas. Imágenes de cámaras de seguridad, reconocimiento visual, registros de localización que la situaban cerca del lugar del crimen. Aún así, sus ojos imploraban por algo más, tal vez por la verdadera justicia que parecía cada vez más lejana. Sentado en las filas detrás de ella, un niño flaco observaba todo con la barbilla apoyada en sus manos pequeñas. Llevaba una camiseta azul descolorida y tenis gastados que ya conocían muchas caminatas difíciles. Su nombre era Víctor y tenía apenas 7 años, pero sus ojos cargaban una determinación que pocos adultos poseían. La jueza examinaba los documentos más recientes del caso con movimientos precisos, casi quirúrgicos, guiada por un asistente que leía en voz baja. La sala estaba llena de reporteros hambrientos de noticias, familiares ansiosos y policías impasibles. El sonido de su pluma golpeando la madera del estrado resonaba como el tic-tac de un reloj regresivo, marcando los últimos momentos de libertad de una mujer inocente. Faustina levantó la cabeza, su voz cortando el silencio como una navaja afilada. Antes de proceder con la lectura del veredicto final, ¿alguien presente desea agregar algo relevante al caso? Nadie levantó la mano. El silencio pesado se mantuvo hasta que, como una chispa inesperada, una voz fina, clara y determinada resonó en la sala. «Yo quiero». Todos se giraron. El pequeño Víctor ya estaba de pie, saliendo de la fila donde había estado sentado en silencio. Un murmullo recorrió el lugar. Faustina frunció el ceño, intrigada y ligeramente molesta por la interrupción. El niño caminó hasta el centro de la sala con pasos cortos pero firmes, cada movimiento cargado de una convicción que desafiaba su corta edad. «Soy el hijo de Ramona», dijo, deteniéndose frente al estrado elevado. «Y tengo algo muy importante que decir antes de que cometa un error terrible». Uno de los policías intentó intervenir, pero la jueza levantó ligeramente la mano, más por curiosidad que por bondad. Sus ojos impacientes, aunque ciegos, parecían afilarse como si intentaran desarmar a aquel pequeño intruso en su dominio de leyes inflexibles. «Tienes 2 minutos, pequeño, y espero que sepas exactamente lo que estás haciendo». Víctor respiró hondo, apretando los puños a los lados de su cuerpo delgado. Sus palabras salieron con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. «Deje libre a mi mamá, y yo haré que usted vuelva a ver». El tribunal pareció detenerse en el tiempo. El murmullo de sorpresa fue inmediato, seguido por algunas risas ahogadas que resonaron en las paredes de mármol. Faustina no rió, solo apretó la mandíbula con fuerza creciente. «Esto es chantaje», replicó con voz helada. Suena exactamente como un chantaje emocional de un niño desesperado tratando de salvar a su madre culpable. Él mantuvo la mirada fija sin titubear. «No es chantaje, señora jueza. Es una promesa sagrada». La jueza se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados en desconfianza, aunque su ceguera la obligaba a confiar en los sonidos y en sus instintos. «Escucha bien. Esto es un tribunal serio, y yo sigo estrictamente la ley. Lo que estás sugiriendo es completamente imposible. Pura tontería de niño. Mi ceguera es irreversible, y este juicio no es lugar para juegos infantiles. Pero usted no está aquí solo para seguir papeles fríos, ¿verdad?», respondió él con una firmeza sorprendente para sus 7 años.
Está aquí para hacer lo correcto, la verdadera justicia. Faustina apretó los brazos de la silla con fuerza, sus nudillos palideciendo. La justicia está en la ley clara, y la ley exige evidencias concretas, hechos comprobados, estructura legal, no trucos emocionales baratos, no milagros inventados por niños desesperados. El niño dio un paso valiente hacia adelante. Entonces, déjeme intentar, señora jueza. No necesita hacer todo de una vez, solo un poquito, lo suficiente para que entienda que aún puede elegir hacer la verdadera justicia. La mirada de Faustina vaciló por un instante casi imperceptible. Esto es un tribunal respetable, no un circo, pensó irritada. Pero algo profundo en aquellas palabras sinceras la impidió cerrar el asunto de inmediato. La sala se llenó de una expectativa tensa, como si un trueno estuviera a punto de caer allí mismo. Faustina, aunque profundamente escéptica, no pudo responder de inmediato. Algo en su pecho, tal vez enojo mezclado con curiosidad, le impedía poner fin a aquello definitivamente. Víctor dio un paso más, cauteloso, mientras toda la corte observaba en silencio absoluto. Se detuvo justo frente a la silla de la jueza, sus manos pequeñas entrelazadas. La jueza lo miró, con los sentidos agudizados, como si intentara descubrir si aquello era pura locura o algo inexplicablemente mayor. «Deme una oportunidad de mostrar, solo una pequeña oportunidad», susurró Víctor. Faustina dudó. No dijo sí, pero tampoco pudo decir no. El silencio que cayó sobre el tribunal era tan denso como la niebla matutina. Víctor, reuniendo todo su valor infantil, se arrodilló frente a la silla y colocó sus manitas sobre los ojos inmóviles de la jueza, con un permiso implícito. Sus palmas temblaban ligeramente, pero su expresión era de concentración absoluta. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a murmurar palabras suaves que parecían susurros directos del corazón. Un dulce balbuceo rítmico, sin forma litúrgica específica, pero cargado de un sentimiento crudo y sincero que perforaba la armadura invisible de Faustina. La jueza mantuvo su postura rígida, intentando ignorar aquel gesto que consideraba puramente infantil. El niño cerró los ojos con fuerza, como alguien luchando contra un dolor invisible, susurrando con fe inquebrantable, sus dedos ligeramente presionados contra los párpados fríos, mientras sus rodillas tocaban el mármol helado del suelo. Durante largos momentos, nadie se atrevió a hacer un sonido, hasta que una tos sarcástica rompió el clima solemne. «Vamos, pequeño milagrero, hazla ver estrellas», se burló un hombre al fondo, provocando las primeras risas crueles. Víctor permaneció inmóvil, como si no hubiera escuchado la humillación. Faustina permaneció completamente impasible por dentro. Quería terminar con aquello de inmediato, pero algo en ella dudó por un instante. Una parte antigua y olvidada de ella deseaba desesperadamente que él tuviera razón, que aún existiera espacio para lo imposible. 2 minutos eternos pasaron. Los susurros cesaron gradualmente. Víctor, aún arrodillado, levantó el rostro y la miró directamente, esperanzado, vulnerable, valiente. Sus ojos buscaron alguna señal, un destello, un movimiento de vida en aquellos ojos silenciosos. Pero Faustina solo levantó una ceja lentamente y soltó una risa seca y cortante. «¿Solo eso?», dijo con desdén cruel. «Una actuación infantil patética. Agradezco tu entusiasmo, pero como era de esperarse, absolutamente nada pasó». Su risa fría abrió la puerta a la crueldad de los demás. El tribunal entero estalló en risas maliciosas. «El milagro expiró», gritó un joven con sarcasmo. Una mujer susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Pobrecito, quedará traumatizado de por vida con esta humillación». Ramona, la madre, se retorció en el banquillo de los acusados. Intentó levantarse desesperadamente, pero fue detenida por el guardia a su lado. «Víctor, hijo, no escuches a esas personas crueles». Su grito resonó por encima del ruido ensordecedor. El niño, ahora de pie y con los ojos llenándose rápidamente de lágrimas, miró a su alrededor, completamente perdido y humillado. Su intento sincero de ayudar se había convertido en una burla pública devastadora. Intentó respirar normalmente, pero el nudo en su garganta estaba cada vez más apretado, sofocante. Faustina ajustó sus lentes oscuros con frialdad calculada, carraspeó y retomó su postura de siempre. «Vamos a restaurar el orden en este tribunal respetable. Tenemos una sentencia seria que cumplir». Tomó la hoja de papel oficial, respiró hondo y, con voz firme e implacable, declaró:
Ramona Sandoval es condenada a 10 años de prisión en régimen cerrado por asalto a mano armada. El niño no soportó ni un segundo más. Corrió por la sala, empujando los brazos de quienes intentaban detenerlo. Las risas crueles lo perseguían como ecos demoníacos. «Van a hacer otro milagro pequeño», se burlaban sin piedad. Lágrimas calientes corrían por su rostro mientras salía del tribunal tropezando con sus propios pasos pequeños. Ramona gritó nuevamente en desesperación, pero fue contenida brutalmente por los guardias. El golpe de la puerta pesada fue como un punto final devastador en la esperanza de un niño. Faustina, a pesar de su rostro aparentemente endurecido, sintió una presión extraña e inexplicable en el pecho. «Es mejor así», pensó, intentando convencerse. La ley es la ley. Los sentimientos no pueden pesar en el martillo de la justicia. Y aún así, algo profundo no encajaba perfectamente. Pasaron algunos segundos tensos. El murmullo continuó, pero Faustina sintió una leve náusea inexplicable. Puso la mano en el estómago, se acomodó incómoda en la silla y entonces, sutilmente sintió un calor. Un leve destello comenzó a extenderse por sus ojos, algo que no sentía desde hacía 15 largos años. No es posible. Es psicológico, sugestión mental, alucinación, repitió para sí misma con creciente ansiedad. Pero el destello aumentó gradualmente. Era como si alguna fuerza ancestral e inexplicable estuviera dando vida a los nervios muertos hacía mucho. Su mano agarró el brazo de la silla con fuerza desesperada. El tribunal aún reía cruelmente, pero ella ya no escuchaba absolutamente nada. El destello se transformó en formas reales, luego en colores, un pulso, una verdadera pulsación de visión en los ojos inertes. Faustina abrió bien los ojos. Intentó ocultar lo que estaba pasando, pero ahora su respiración se estaba volviendo difícil. Estaba sudando frío, y entonces, sin poder pensar racionalmente, se quitó los lentes oscuros y forzó su cuerpo tembloroso hacia adelante. Sus ojos se enfocaron firmemente en el suelo de mármol. Con un esfuerzo tembloroso, pero determinado, vio claramente por primera vez en 15 años. La sala gradualmente quedó en silencio mortal, uno por uno, dejando de reír. Todos se giraron para observar a la jueza, que permanecía inmóvil, sostenida solo por un milagro invisible e inexplicable. Nadie se atrevió a decir una sola palabra. Durante 5 segundos eternos, el mundo entero dejó de girar. Entonces, como un castillo que se derrumba por dentro, su visión vaciló peligrosamente, sus ojos se nublaron completamente y Faustina cayó pesadamente de vuelta en la silla. El impacto resonó en el suelo de mármol como un trueno. Intentó enfocar nuevamente con desesperación, pero ahora todo estaba exactamente como antes. Oscuro, frío, completamente inerte. Miró al vacío con miedo genuino. Sentí luz, murmuró, incapaz de encontrar alguna lógica. La multitud no sabía qué decir o pensar. La burla había desaparecido por completo. Solo quedaba un silencio siniestro y pesado, como si todos hubieran presenciado algo que jamás podría explicarse por la razón humana. Los ojos de Faustina, ahora cubiertos nuevamente por los lentes oscuros, buscaron desesperadamente la puerta por donde Víctor había salido llorando. Él dijo que era solo una prueba. Lo recordó con la voz temblando. Por primera vez en muchos años, estaba profundamente insegura. Estaba frente a algo muy más allá de la razón fría, algo que tal vez, en todo su rigor profesional, había olvidado por completo que existía: la fe verdadera. Y aunque permanecía ciega, incluso si no tenía más control sobre sus ojos, sabía con absoluta certeza que aquel niño valiente había dicho la verdad más pura que había escuchado en décadas de juicios. El día siguiente amaneció nublado, como si el propio cielo no supiera qué emoción sentir. Dentro del auto oficial, Faustina observaba por la ventana, o mejor dicho, intentaba escuchar el mundo a través de los sonidos, sus manos temblorosas agarrando los brazos de la silla como anclas. Desde el episodio inexplicable en el tribunal, no podía pensar en absolutamente nada más. Aquellos 5 segundos de visión habían destrozado todo lo que pensaba que era inmutable sobre su condición. Era como tener sus ojos nuevamente y perderlos después. Ser arrojada de vuelta a la oscuridad tras ver una luz brillante por un momento fugaz. Pero lo que más resonaba en ella era la pregunta que intentaba desesperadamente evitar. ¿Por qué duró tan poco tiempo? ¿Y por qué ocurrió exactamente después de haber humillado a un niño inocente? Cuando llegó al albergue municipal, fue recibida con miradas desconfiadas y temerosas. Había una jueza allí.
Eso siempre significaba problemas serios para alguien. Pero aquella mañana diferente no parecía amenazante. Había algo nuevo en su semblante, un peso inexplicable que no existía antes. Los empleados la condujeron al patio interior, donde Víctor estaba completamente solo, sentado bajo un árbol antiguo, arrancando pequeños pedazos de papel y dejándolos volar con el viento como mariposas tristes. Al verla acercarse, no reaccionó. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, evitando cualquier contacto. Faustina detuvo la silla a pocos metros de distancia, respetando el espacio del niño herido. «Víctor», dijo en un tono mucho más bajo de lo que hubiera querido, «necesito mucho hablar contigo». Él levantó la mirada lentamente, pero no dijo absolutamente nada. Sus ojos aún cargaban el dolor de la humillación pública. Faustina dudó por un momento largo. Luego habló con una honestidad brutal. «Ayer, por algunos segundos imposibles, vi». Víctor la miró despacio, sin ninguna sorpresa en el rostro, pero luego lo perdí todo de nuevo. Fue como si me lo hubieran arrancado violentamente. La jueza miró sus manos nerviosas. «Dijiste que fue una prueba, pero ¿por qué solo 5 segundos? ¿Por qué no se quedó?». El niño apretó los labios, respiró hondo y respondió con una firmeza que sorprendió. «Porque usted no hizo lo correcto. Dios nunca permitiría que alguien que comete una injusticia terrible mantuviera la visión». Faustina abrió los ojos, genuinamente sorprendida. «Injusticia», repitió, casi ofendida. «Seguí rigurosamente todas las evidencias presentadas. Apliqué la ley como está establecida». El niño se acercó lentamente, mirándola directamente con una valentía impresionante. La ley de los papeles fríos, no la ley del corazón caliente. Ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir exactamente con eso?». Víctor sacó cuidadosamente del bolsillo un pequeño USB protegido con cinta adhesiva azul descolorida. Estaba escondido detrás de la televisión descompuesta del vecino. «Mi mamá instaló una cámara cuando comenzaron a robar casas en nuestra calle. Ella grabó toda esa noche terrible. Extendió el dispositivo con manos pequeñas, pero firmes. Yo estaba muy enfermo, con fiebre alta. Ella estaba cuidándome en el momento exacto del crimen. No salió ni un minuto de la casa». Faustina tomó el dispositivo con manos temblorosas. «¿Tiene audio claro?», preguntó con voz quebrada. Él asintió con absoluta certeza. «Se puede escuchar mi tos fea. Se puede escuchar a ella diciendo que faltaría al trabajo para quedarse conmigo. Se puede escuchar a ella haciendo sopa y cantando bajito para que me durmiera». Y sus palabras salieron más fuertes. «Ella no pudo haber robado esa farmacia, señora jueza. Estaba en casa conmigo, cuidando a su hijo enfermo». La jueza suspiró profundamente, como si algo pesado dentro de ella se hubiera roto silenciosamente. «Nadie presentó esto en el juicio». Víctor sacudió la cabeza con tristeza. «La policía ni siquiera quiso escuchar bien. Desecharon todo. Dijeron que un niño no entiende nada». Durante varios segundos eternos, la jueza permaneció en silencio absoluto, sosteniendo aquel pequeño objeto que cargaba la verdad. Ahí, en esa cosa aparentemente simple, estaba la línea que separaba el error de la reparación, la injusticia de la redención. «Tenías razón desde el principio», murmuró sin poder mirar al niño. Él se sentó cuidadosamente junto a la silla, abrazando sus propias rodillas. «No se trata de tener razón», dijo casi en un susurro sabio. «Es sobre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Faustina cerró los ojos con fuerza. «¿Y si es demasiado tarde para arreglarlo?». El niño respondió sin dudar. «Si lo intenta de verdad, nunca es demasiado tarde para la justicia». La jueza lo miró con una mezcla de asombro y respeto profundo. Ese niño pequeño y valiente hablaba con una sabiduría que derribaba todas las paredes que ella había construido alrededor de su corazón. «Voy a reabrir completamente el caso», dijo finalmente con determinación creciente. «Pero no puedo hacerlo sola. Necesitaré ayuda». Víctor la miró fijamente. «¿Y qué puedo hacer yo? Solo soy un niño». Ella sonrió ligeramente por primera vez en años. «Ayúdame a ser mejor. Sé mis ojos atentos, mis oídos que escuchan, mi conciencia que no se calla». La propuesta parecía completamente absurda para cualquier persona racional, pero en ese momento tenía más sentido que cualquier cosa que ella hubiera hecho en los últimos 15 años. Víctor dudó, pero asintió con seriedad. «Está bien, pero solo si puedo acompañarla a donde sea necesario». Faustina extendió la mano en un gesto solemne combinado. Se dieron la mano como dos socios improbables, una mujer de toga pesada,
y un niño de camiseta azul descolorida. Dos vidas que el destino nunca debió haber cruzado, pero que ahora caminaban en la misma dirección sagrada. Al salir juntos del albergue, Faustina sintió un leve pinchazo familiar en los ojos, débil, pero innegablemente real. Tal vez aún haya tiempo, pensó con esperanza renovada. Víctor caminó junto a la silla con pasos cortos, pero completamente determinados. El albergue quedó atrás, y frente a ellos había un caso por reabrir, una injusticia terrible por deshacer, y tal vez un milagro aún no completado. Lo que había comenzado con fe pura, ahora continuaba con trabajo arduo. Pero dentro de ambos había algo completamente nuevo, una alianza verdadera. La mesa del despacho improvisado estaba completamente cubierta de papeles importantes, fotos en blanco y negro y documentos impresos con urgencia. Entre ellos, conectado a una laptop antigua, estaba el USB que Víctor había entregado como una llave para la verdad. La grabación era cristalina. La imagen mostraba a Ramona preparando sopa casera, poniendo paños fríos en la frente de su hijo con fiebre y murmurando con ternura: «Tienes que mejorar rapidito, pequeño. Mamá no se va a apartar de ti ni un segundo». Con cada repetición cuidadosa del video, Faustina se sentía menos tensa, pero también más culpable. Su concentración ya no era solo técnica y legal. Había algo mucho más profundo allí, una inquietud emocional que no sabía cómo nombrar adecuadamente. Víctor, sentado pacientemente a su lado, observaba todo en silencio respetuoso. No hacía preguntas innecesarias, solo miraba. Pero cuando Faustina suspiró por quinta vez en menos de un minuto, él se atrevió a preguntar: «¿Siempre ha sido usted así, tan seria y cerrada?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Cómo así?». Él se encogió de hombros con la naturalidad cruel de los niños. «No sé. Parece que usted nació ya vieja y triste». La frase fue dicha con tal simplicidad que Faustina parpadeó 2 veces y soltó una risa baja que la sorprendió. Los ojos de él se abrieron, genuinamente sorprendidos. «¿Qué? ¿Usted sabe reír de verdad?». Ella se disimuló, carraspeando avergonzada. «A veces, pero generalmente no durante el trabajo serio». Él respondió con una sonrisa traviesa y desarmante. «Entonces es bueno que estemos trabajando para hacerla sonreír también, ¿no?». Durante toda la tarde, entre archivos pesados y reportes técnicos, él hacía preguntas completamente inesperadas que la tomaban desprevenida. ¿Alguna vez tuvo un perro? ¿Cuando era niña le gustaba correr descalza bajo la lluvia? ¿Cuál era su comida favorita antes de usar esa toga pesada? Con cada provocación inocente, una pared interna antigua se derrumbaba lentamente. Faustina intentaba mantener la compostura profesional, pero sus ojos se suavizaban gradualmente, y de vez en cuando una sonrisa genuina se escapaba involuntariamente. Víctor fingía anotar puntos en un cuadernito invisible cada vez que ella sonreía naturalmente. «Un punto más para el equipo de la alegría», decía con seriedad cómica. Era una guerra silenciosa, pero determinada contra años de rigidez emocional, y él estaba ganando sin alzar la voz ni una sola vez. En un momento, señaló una foto antigua colgada en la pared, un retrato oficial de la jueza en sus vestiduras, aún viendo, tomada años antes del accidente. «Usted parecía feliz en esa época». Ella miró la imagen por largos segundos, guiada por la descripción de Víctor, antes de responder con honestidad. Estaba ocupada y orgullosa del trabajo. El niño inclinó la cabeza pensativo. «Pero ocupada y orgullosa no es exactamente lo mismo que estar feliz, ¿verdad?». Faustina se quedó en silencio, tocada más profundamente de lo que quería admitir. No, no lo era. Y sin saber bien por qué, comenzó a contar sobre el accidente devastador, el dolor crónico que siguió, el distanciamiento gradual de los amigos, la frialdad que adoptó como armadura contra más sufrimiento. Víctor la escuchaba con ojos completamente atentos, sin prisa. «¿Y usted cree que se volvió así solo porque ya no podía ver?». Faustina reflexionó profundamente. «Creo que también dejé de ver por dentro. Dejé de intentar ser feliz». Él se acercó un poco más, como alguien ofreciendo un espacio seguro para que un pájaro asustado aterrizara. «Entonces, empecemos a ver de nuevo, pero primero por dentro». La jueza soltó una risa corta, casi incómoda, pero no negó la sabiduría de aquellas palabras. En verdad, una parte de ella anhelaba más de esas conversaciones, de esas miradas despreocupadas y libres de juicio. Era como si cada frase sincera que el niño decía estuviera limpiando cuidadosamente los rincones polvorientos de su alma, descuidada por tanto tiempo. Entre una declaración técnica y otra,
Víctor insistía en interrumpir con preguntas que no tenían absolutamente nada que ver con el caso legal. Si usted fuera un animal, ¿cuál sería? Ella puso los ojos en blanco con fingida irritación. Un halcón, silencioso, observador, solitario. Él rió con gusto. Yo creo que usted sería un erizo. Se enrolla todo cuando tiene miedo. Faustina lo miró y rió de verdad. Está bien, tal vez un erizo de toga negra. La oficina, antes fría y completamente austera, comenzaba a parecerse a algo que ella no veía desde hacía años. Un lugar con vida verdadera palpitando. Y por más que intentara convencerse de que el enfoque era exclusivamente el caso de Ramona, Faustina sabía que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Sus pensamientos ya no se limitaban a leyes frías y códigos penales. Comenzaba a hacerse preguntas simples, casi olvidadas. ¿Cuál era mi color favorito cuando era niña? ¿Qué me hacía reír antes de esta toga pesada? Y todo eso estaba sucediendo porque un niño valiente, en lugar de temer a la jueza severa, había elegido confrontarla con preguntas sinceras y con el coraje puro de amar, incluso después de haber sido humillado públicamente por ella. Al final de esa noche productiva, mientras organizaban cuidadosamente los papeles, Víctor comentó casualmente: ¿sabe qué pienso? Que usted no está mejorando solo por el milagro, está mejorando porque está dejando entrar cosas buenas en su corazón otra vez. Faustina no respondió de inmediato, solo lo miró por algunos segundos con una leve sonrisa en los labios y una mirada casi esperanzada. Algo fundamental estaba cambiando dentro de ella, y tal vez, solo tal vez, fuera el comienzo de una cura mucho más profunda que la física, aquella que no se ve, pero se siente, y que había nacido allí en el silencio compartido. Los días siguientes estuvieron llenos intensamente de pilas enormes de papeles, café frío olvidado y horas de silencio concentrado. Faustina y Víctor transformaron la oficina de la jueza en un verdadero centro de investigación detallada. Mientras él organizaba meticulosamente los documentos por fecha y relevancia, ella se sumergía profundamente en reportes de expertos, testimonios contradictorios y reportes policiales. Sus sentidos entrenados examinaban cada línea con precisión quirúrgica. Y fue allí, entre una página y otra del proceso original, que Faustina se detuvo abruptamente. Un pequeño detalle, casi imperceptible para oídos menos atentos. El reporte detallado del oficial Enrique, el policía responsable que había arrestado a Ramona, estaba fechado formalmente un día antes de la recolección oficial de las evidencias. Se quedó completamente inmóvil. Esto no tiene el menor sentido. Sosteniendo la hoja entre los dedos temblorosos, Faustina releyó en voz alta con la ayuda de Víctor. Describe la escena del crimen con detalles que solo alguien podría conocer después de una evaluación minuciosa. Y esto fue entregado antes de que la evaluación se hubiera realizado oficialmente. Víctor se acercó, curioso y preocupado. ¿Quiere decir que él ya sabía todo antes de investigar? La jueza asintió gravemente, su tono oscureciéndose con la comprensión terrible. Significa que escribió sobre algo que aún no había sido verificado oficialmente. O tiene poderes sobrenaturales de adivinación. O alguien está mintiendo descaradamente. La tensión en el aire se volvió palpable y sofocante. Faustina se recostó en la silla, presionando las sienes con los dedos mientras procesaba el descubrimiento devastador. O él forjó evidencias deliberadamente para incriminar a una inocente. Más tarde esa noche, Faustina recuperó una carpeta que había archivado años atrás, llena de anotaciones paralelas sobre la conducta cuestionable de varios oficiales. El nombre de Enrique aparecía mencionado en al menos 3 incidentes internos graves. Uno por coaccionar a testigos vulnerables, otro por pérdida conveniente de evidencias, y un tercero más grave por fuerte sospecha de plantar evidencias falsas en escenas de crimen. Todo cuidadosamente archivado, sin una investigación adecuada en profundidad. Es mucho más que un policía corrupto, murmuró Faustina con creciente indignación. Es un lobo depredador vestido de uniforme en los pasillos oscuros de la corporación. Enrique era conocido por su temperamento explosivo, su frialdad calculada con acusados indefensos, y sobre todo, por su capacidad intimidante de silenciar a cualquiera que osara cuestionarlo o sus métodos dudosos. Faustina se acomodó incómoda en la silla, su cuerpo reaccionando con indignación física. Ese hombre manipuló todo sistemáticamente, y nadie quiso ver la verdad que estaba justo frente a sus ojos. Víctor la observaba en silencio respetuoso, percibiendo que la jueza no hablaba solo como una autoridad legal distante. Estaba hablando como alguien que finalmente estaba despertando a verdades dolorosas, ignoradas por mucho tiempo.
Necesitaremos urgentemente una audiencia de reconsideración formal, declaró con determinación renovada. Víctor, que sostenía una carpeta pesada en el regazo, la miró con esperanza cautelosa. ¿Eso significa que podrá cambiar la sentencia terrible? Ella asintió firmemente. Si logramos probar concluyentemente el fraude deliberado, puedo anular completamente la condena injusta. Ese mismo día, Faustina redactó meticulosamente la solicitud formal de reapertura. Al presentar el documento crucial en la secretaría del tribunal, se hizo un silencio tenso y expectante. Pocas horas después, la jueza fue llamada con urgencia a la oficina privada de un fiscal veterano, alguien que conocía desde los tiempos difíciles de la Facultad de Derecho. La sala estaba deliberadamente oscura, con las persianas cuidadosamente entreabiertas, creando un ambiente intimidante. ¿Estás absolutamente segura de lo que estás haciendo, Faustina? La voz estaba peligrosamente calma, cargada de una amenaza velada. Completamente segura, respondió sin dudar. El otro se levantó lentamente, como un depredador rodeando a su presa. Reabrir un caso recientemente sentenciado, basado en acusaciones frágiles de un niño desesperado, es puro suicidio profesional. Faustina no respondió de inmediato, solo mantuvo su postura firme. El fiscal dio un paso amenazador hacia adelante. ¿Realmente vas a tirar todo por la borda? Toda tu reputación, tu carrera respetada por un pequeño que apareció de la nada diciendo que podía hacerte ver. Había veneno destilado en esas palabras, pero también miedo genuino. Ese niño valiente vio más verdades que tú y yo juntos en 30 años de togas pesadas. Faustina respondió con firmeza inquebrantable. No comprendes las consecuencias de lo que estás iniciando. La jueza se giró hacia la puerta con determinación. Entonces prepara bien la cuenta. Estoy dispuesta a pagar cualquier precio por la justicia verdadera. En el auto oficial, durante el trayecto silencioso de regreso a casa, Faustina escuchaba fijamente los sonidos de la calle, su rostro tenso, reflejando la gravedad de la situación. La amenaza velada aún resonaba en sus oídos, pero había algo infinitamente más fuerte palpitando en su pecho. El recuerdo vívido de aquel momento sagrado en que sus ojos respondieron, aunque brevemente, a la fe inocente del niño, había dejado una cicatriz sagrada en su alma, una llama discreta, pero inextinguible, que ahora alimentaba todo su coraje renovado. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la determinación crecer. Ya no se trata solo de Ramona, pensó. Es sobre desafiar un sistema corrupto entero y demostrar que la verdadera justicia aún puede existir. Víctor estaba esperando pacientemente por ella en las escaleras del tribunal, sentado con una mochila gastada en el regazo. Al escuchar sus pasos, corrió hasta la puerta del auto oficial. ¿Y entonces, lo logramos? Faustina salió cuidadosamente con la ayuda del conductor y simplemente anunció: «Lo logramos. Nueva audiencia marcada en exactamente 4 días». El niño sonrió victorioso, sus ojos brillando. «Entonces ahora usted es como una superheroína de corbata, ¿verdad?». La jueza puso los ojos en blanco con fingida irritación. «No exageres con las expectativas». Pero por dentro, algo en ella también sonreía genuinamente. Él lograba nombrar sentimientos que ella no sabía cómo expresar, y poco a poco su corazón comenzaba a creer nuevamente en posibilidades. La noche avanzaba silenciosamente sobre la ciudad dormida, pero dentro de la pequeña casa rentada, donde Faustina y Víctor se habían refugiado para trabajar, algo pesaba densamente en el aire. Un presentimiento inquietante. Las cortinas gruesas estaban cuidadosamente cerradas, amortiguando los sonidos normales de la calle. Y las lámparas débiles arrojaban sombras largas y distorsionadas sobre las paredes descascaradas. Sentada en la mesa improvisada, la jueza revisaba los últimos documentos cruciales de la denuncia formal contra Enrique, mientras el niño, sentado en el suelo, con carpetas abiertas a su alrededor, leía concentrado en voz baja. El único sonido constante era el tic-tac hipnótico del reloj antiguo de la cocina, pero había algo profundamente extraño en esa noche específica. Un silencio que no parecía natural, como si el peligro invisible estuviera solo esperando el momento exacto para golpear violentamente la puerta. Fue entonces cuando llegó la primera señal, un clic seco y amenazador afuera. La jueza levantó la cabeza en alerta máxima. ¿Escuchaste eso?, murmuró con tensión creciente. Víctor dejó de leer, súbitamente asustado. Parece que hay alguien moviéndose detrás de la casa. Faustina se movió lentamente hacia la ventana, pero antes de que pudiera pedirle a Víctor que investigara,
La puerta trasera fue derribada violentamente con un estruendo brutal y ensordecedor. El marco de madera voló en astillas. La jueza se giró bruscamente en la silla, completamente indefensa y vulnerable. Y entonces apareció la figura siniestra. Enrique, con la mirada febril y desesperada, el rostro sudado de rabia, un arma pesada en la mano temblorosa, un monstruo finalmente suelto. Fin del juego, jueza entrometida, gruñó con voz ronca. El tiempo se congeló completamente. Faustina instintivamente intentó retroceder con la silla, pero chocó contra la pared sin salida. Sus manos temblorosas agarraron los brazos de la silla, completamente sin defensa. Enrique, piensa cuidadosamente en lo que estás haciendo, dijo, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro su corazón amenazaba con explotar de terror. El policía corrupto apuntó el arma directamente a su pecho. Deberías haberte quedado callada como buena niña, pero no pudiste. Tuviste que hacerte la heroína por un mocoso insignificante. Fue cuando Víctor apareció valientemente en la puerta del cuarto. Sus ojos encontraron los de la jueza en pánico. Luego, el arma amenazadora y, sin pensarlo dos veces, gritó y corrió, lanzándose con todo su cuerpo pequeño contra Enrique. El impacto lo tomó completamente por sorpresa. El arma voló, deslizándose peligrosamente por el suelo de madera. Los dos cayeron entrelazados en la alfombra, y él comenzó a gritar, patear y morder como una pequeña fiera luchando por su vida. «¡No la toques! ¡No toques a mi amiga!», gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. Faustina, completamente aterrada, gritó desesperadamente el nombre del niño, pero estaba atrapada en esa silla, observando impotente cómo el caos se desarrollaba frente a ella. Enrique, furioso y humillado, empujó con fuerza brutal contra la pared. Víctor tropezó y cayó, pero se levantó inmediatamente con el pecho jadeando de determinación. El policía recuperó rápidamente el arma y apuntó nuevamente, esta vez a los dos. «Ahora ambos aprenderán qué pasa con quien se mete conmigo», gruñó, amartillando el arma con un sonido metálico terrible. El tiempo pareció detenerse completamente. Víctor, temblando, pero intrépido, se puso de pie valientemente frente a Faustina, como si su cuerpo frágil pudiera de alguna manera protegerla de la muerte. «Si quieres hacerle algo, tendrás que pasar por encima de mí primero», declaró con la voz quebrada por el miedo, pero firme en la determinación. Afuera, la calle parecía completamente desierta. La muerte estaba allí parada en medio de la sala, lista para cegar dos vidas inocentes. Fue entonces cuando, en un milagro de sincronización perfecta enviado por los cielos, el sonido estridente y salvador de las sirenas policiales rompió el silencio mortal como un trueno liberador. Luces rojas y azules surgieron brillando por la ventana. Enrique se giró sorprendido y vacilante, y en ese segundo de distracción, la puerta principal fue derribada con fuerza. «Policía, suelta el arma inmediatamente», gritaron los policías verdaderos, irrumpiendo en la casa con sus armas en alto. Enrique se congeló por un instante, aún con el dedo peligrosamente en el gatillo, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Fue derribado por dos policías experimentados y reducido en el suelo con eficiencia. El arma se deslizó lejos de sus manos. Un vecino vigilante había visto a un hombre extraño entrando por la parte trasera de la casa y sospechó de la situación. Llamó a la policía de inmediato y, afortunadamente, una patrulla estaba cerca, llegando a tiempo para salvar dos vidas. Enrique fue esposado aún gritando y luchando inútilmente, pero esta vez no había escapatoria posible. Su furia descontrolada finalmente había sido contenida por la verdadera justicia. Un paramédico experimentado examinó cuidadosamente a Víctor, que ahora parecía más tranquilo, aunque aún visiblemente afectado por el trauma. Tomó la mano de la jueza con fuerza desesperada, sin decir una palabra, solo mirándola, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Tras algunos minutos de silencio pesado, Faustina finalmente logró murmurar con la voz quebrada: «¿Realmente me salvaste la vida?». El niño la miró con ternura, su propia voz quebrada por la emoción. «Y usted creyó en mi mamá cuando nadie más en el mundo entero lo hizo». Faustina apretó su mano pequeña con más fuerza aún. «Nunca más dudaré de ti, pequeño guerrero». Él logró sonreír con firmeza, aún respirando con dificultad. «Entonces ahora estamos completamente a mano», y allí, entre las astillas de madera esparcidas por el suelo, la tensión aún palpable y las respiraciones jadeantes, nació algo que no está escrito en ninguna ley, ni se enseña en manuales jurídicos.
Una alianza profunda y silenciosa entre una mujer herida por la vida y un niño que se negó rotundamente a dejar de luchar por la verdad. Finalmente, el gran día había llegado. La nueva audiencia estaba oficialmente programada para las 9 de la mañana, pero el tribunal ya estaba prácticamente lleno antes de las 8. Abogados experimentados, periodistas hambrientos de noticias, familiares ansiosos, curiosos de todas partes. Todos querían estar presentes para presenciar el histórico regreso del caso Sandoval. Más que eso, todos querían ver personalmente a la jueza Faustina de Lin en acción. Los titulares sensacionalistas de los periódicos describían la audiencia como si fuera un espectáculo de circo. La jueza que vio por 5 segundos, milagro divino o manipulación psicológica. Pero para los verdaderamente involucrados en esa batalla por la justicia, aquello representaba mucho más que una simple noticia. Era la justicia verdadera, finalmente esperando ser hecha. Víctor llegó puntualmente, acompañado de Ramona, sus manos pequeñas firmemente entrelazadas con las de ella. La madre miró a su alrededor con desconfianza comprensible. Después de todo, los tribunales solo le habían traído dolor hasta entonces, pero el niño caminaba con la cabeza en alto, con una dignidad impresionante. Su camiseta azul clara parecía más viva y esperanzada esa mañana decisiva. La sala entera quedó en silencio reverente cuando las puertas laterales se abrieron solemnemente. Allí estaba ella, Faustina de Lin, caminando con la ayuda de un bastón elegante, vestida con sus ropas negras como una armadura silenciosa de la justicia. Cada paso que daba era un desafío directo a las expectativas, un testimonio de determinación. No caminaba con perfección técnica, pero con una dignidad que trascendía cualquier limitación física. Y cuando se presentó majestuosamente ante el tribunal abarrotado, los murmullos cesaron por completo. Todos sabían instintivamente que algo diferente e histórico estaba a punto de suceder. Señoras y señores, comenzó la jueza con voz firme y autoridad renovada. Esta audiencia fue convocada tras la presentación de nuevas evidencias cruciales que cuestionan fundamentalmente la condena de Ramona Sandoval. No había emoción innecesaria en su rostro, pero cualquier persona atenta podía percibir algo completamente nuevo en su tono, una llama intensa de certeza moral. La fiscalía intentó desesperadamente contener el impacto devastador de las revelaciones, pero pronto fue completamente superada por el peso abrumador de las evidencias presentadas. Primero, el USB con las imágenes grabadas dentro de la casa de Ramona, mostrando de forma incontestable que ella estaba cuidando cariñosamente de su hijo enfermo en el momento exacto en que el crimen se cometía al otro lado de la ciudad. Luego, los registros médicos detallados y recibos de farmacia que habían sido conveniente y criminalmente omitidos del juicio anterior. Pero la prueba final y definitiva, la que selló el destino del caso para siempre, fue el reporte detallado del intento brutal de agresión contra Faustina y Víctor ocurrido la noche anterior. Videos claros de la comisaría, informes médicos precisos, el arma encontrada en posesión de Enrique, testimonios contundentes de vecinos asustados, fotografías de la puerta violentamente forzada. Enrique, presente en el tribunal esposado entre dos guardias, mantuvo el rostro tenso y derrotado, pero no pudo negar absolutamente nada. Las evidencias eran irrefutables. El fiscal, completamente sin argumentos defendibles, ofreció disculpas públicas a la defensa, y Faustina, con la mano ligeramente temblorosa, pero la voz firme, pronunció las palabras que todos esperaban. Ante las evidencias presentadas y el intento violento de obstrucción de la justicia, este tribunal declara solemnemente que Ramona Sandoval es completamente inocente de todos los cargos. Su condena es formalmente anulada. El tribunal estalló en aplausos emocionados. Víctor llevó las manos a la boca en shock genuino, antes de correr desesperadamente a los brazos de su madre. Ramona lo levantó en brazos, girando con lágrimas de alivio corriendo libremente por su rostro. «Me salvaste, mi hijo valiente», murmuró con la voz quebrada. «No, mamá», dijo él, mirando directamente a la jueza, con gratitud profunda. «Nos salvamos todos juntos». Faustina observó la escena conmovedora con la garganta completamente cerrada por la emoción, pero aún faltaba algo importante. Víctor se separó lentamente de su madre y caminó con pasos determinados hacia la jueza. El tribunal quedó nuevamente en silencio respetuoso. Se detuvo justo frente a la silla, donde ella se había sentado para descansar. «¿Puedo?», preguntó con los ojos brillando de esperanza. Faustina asintió con una sonrisa genuina. El niño se arrodilló reverentemente, como si estuviera frente a algo verdaderamente sagrado.
Sus manos tocaron los ojos de la jueza nuevamente, pero esta vez con una firmeza diferente, madura. Cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a hablar con una emoción pura que hizo que la sala entera se sumergiera en un silencio absoluto. Sé que aún es difícil, pero ahora que usted hizo lo correcto de verdad, pido que Dios termine lo que comenzó aquel primer día. Comenzó a llorar silenciosamente mientras susurraba. No lágrimas de tristeza, sino de rendición total y fe inquebrantable. Sus palabras temblaban en el aire como incienso invisible. Por todo lo que usted hizo, por haber defendido lo que era justo, incluso cuando era peligroso, pido ahora a Dios que complete lo que aún faltaba. Las manos del niño presionaron suavemente los párpados de Faustina, pero había una fuerza espiritual innegable allí. Fe absoluta, confianza completa. Él temblaba entero, pero no dejaba de orar. Antes usted vio en la promesa, ahora vea para siempre en la verdad. Esta vez lo que ocurrió fue completamente diferente, lento, profundo, definitivo. Los ojos de Faustina comenzaron a despertar con un cosquilleo creciente, pero no era más esa sensación pasajera del primer milagro. Era como si algo dormido durante 15 largos años estuviera finalmente despertando dentro de ella. Sus nervios ópticos se contrajeron con vida nueva, señales claras recorrieron su mente, y entonces, sin apoyo de los lentes oscuros, sin vacilación, abrió los ojos y vio claramente. Un murmullo de asombro recorrió toda la sala, seguido de lágrimas emocionadas, aplausos fervorosos y gritos de alegría. Víctor sonrió a través de las lágrimas, aún arrodillado como un pequeño santo. Faustina miró al tribunal con admiración y luego a él con gratitud infinita. «Fuiste tú desde el principio», murmuró con la voz quebrada por la emoción. Él respondió con una simplicidad conmovedora. «Fue Dios. Yo solo pedí lo correcto esta vez cuando usted ya tenía el corazón preparado». El jurado, los abogados, los periodistas, todos estaban de pie. Algunos aplaudían con fervor, otros lloraban abiertamente, pero nadie salió de esa sala de la misma forma que entró. En aquel tribunal donde la justicia era tantas veces solo un nombre vacío y frío, algo infinitamente mayor se había manifestado no solo en los ojos milagrosamente curados de la jueza, sino en las almas profundamente tocadas de todos los presentes. Y finalmente, Faustina Delaine, la mujer que por 15 años se había convertido en piedra, miró al niño con los ojos húmedos de gratitud y declaró solemnemente: «La verdadera justicia fue hecha». Y por primera vez en décadas, absolutamente todos en la sala estuvieron de acuerdo de corazón. El tribunal había sido literalmente transformado. Ramona y Víctor salieron del edificio histórico sin esposas, sin uniformes de presa, sin miedo, solo tomados de la mano, bajando los escalones en un silencio sagrado. Afuera, el cielo parecía extraordinariamente más azul, como si el propio universo hubiera dado un suspiro profundo de alivio. Algunas personas los aplaudían con entusiasmo, otros saludaban con cariño genuino, pero ellos no dijeron una sola palabra. La victoria había sido demasiado íntima para expresarla en simples palabras humanas. Fueron directo a la casa sencilla y humilde, donde todo había comenzado. Ramona aún intentaba comprender cómo, en medio de tantas injusticias crueles del mundo, su hijo pequeño había logrado mover montañas enteras a través de la fe pura. Víctor solo quería dormir en el regazo seguro de su madre, y se durmieron exactamente así, como si el mundo entero cupiera en ese abrazo apretado. Pasaron algunos días tranquilamente, y la rutina familiar volvió poco a poco. Ramona limpiaba la cocina silbando bajito y colgaba la ropa lavada en el tendedero del patio trasero. Víctor dibujaba concentrado en el suelo frío de la sala, coloreando con crayones una imagen de una mujer de toga negra y un niño de camiseta azul tomados de la mano. El título del dibujo escrito en letras torcidas de niño: La jueza que aprendió a ver y sonreír. No estaban esperando visitas esa tarde. Por eso, cuando escucharon el chirrido familiar de la reja de hierro abriéndose, ambos se miraron en silencio curioso. Allí estaba ella, Faustina Delaine, caminando sin bastón, vestida con una blusa gris clara, casual, y sosteniendo un sencillo ramo de margaritas, las flores favoritas del padre de Víctor, un detalle que ella había aprendido cuidadosamente en los documentos del caso. Un gesto aparentemente simple, pero que decía absolutamente todo sobre su transformación interior. Ramona caminó hasta la reja con pasos medidos y cautelosos. Las dos mujeres se miraron por largos segundos silenciosos, sin togas formales de por medio, sin martillo de jueza, sin distancia institucional,
Solo dos madres marcadas por batallas completamente diferentes, pero unidas por la misma búsqueda de justicia. Faustina extendió el ramo con humildad genuina. No es mucho, pero fue lo más bonito que encontré. Ramona tomó las flores delicadamente, sosteniéndolas con cuidado reverente. Luego, respiró hondo, preparándose para palabras que nunca imaginó que diría. Faustina la miró directamente a los ojos y habló con la voz entrecortada, pero firme. Ramona, perdóname completamente. Fallé terriblemente contigo. Te condené cuando debí protegerte. Casi destruí a tu familia por pura arrogancia. Por un momento eterno, el silencio fue absolutamente completo. Ramona no dudó ni un segundo. Apretó las flores contra el pecho, respiró profundamente y respondió con una serenidad que solo quien ha sufrido mucho puede tener. Usted volvió. Eso es lo que realmente importa. La perdono de verdad, de corazón completamente limpio. Esas palabras fueron dichas con tal humildad y sinceridad que desarmaron completamente lo que quedaba de dolor y culpa en los ojos de la jueza. Y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Se abrazaron sin palabras innecesarias, solo el gesto puro, un silencio que no pesaba, sino que liberaba completamente. Víctor apareció en la puerta de la casa, espiando la escena con ojos brillantes de alegría. Al verlas separarse del abrazo, corrió hacia ellas y envolvió la cintura de la jueza en un abrazo apretado. Pensé que ya no vendría a visitarnos. Faustina sonrió genuinamente, acariciando su cabeza con ternura maternal. Tardé tanto porque estaba intentando encontrar la forma correcta de agradecer todo lo que hicieron. El niño señaló hacia el interior de la casa modesta. ¿Quiere entrar? Tenemos jugo de guayaba. Ella dudó solo por un segundo, luego asintió con calor humano. Sería un honor. Y entonces los tres entraron juntos como si ya lo hubieran hecho 1000 veces, como si ese momento fuera el verdadero punto de partida de una historia completamente nueva. En el pequeño patio trasero, el sol de la tarde pintaba todo de un dorado mágico. Una brisa ligera y perfumada soplaba las hojas de los árboles. Víctor, animado y travieso, encendió una radio antigua de esas que solo sintonizan 2 estaciones, y siempre con interferencia. Comenzó a sonar una música lenta, medio cursi, medio bonita, de esas que tocaban cuando eran niños. Miró a la jueza con una sonrisa completamente traviesa. Si usted puede ver también, apuesto a que también sabe bailar. Faustina rió, intentando esconderse detrás de su dignidad. No exageres con las expectativas. Pero él insistió, extendiendo la mano como si estuviera haciendo una invitación solemne para un baile real. Solo un baile. Prometo que no grabaré para mostrarle a nadie. Ramona observaba de lejos, recargada en la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta, pero genuina, en el rostro. Faustina aceptó la invitación. Con pasos inicialmente torpes y con un leve temblor en los movimientos, aún no completamente acostumbrados a la visión recuperada, tomó la mano pequeña de Víctor y comenzó a girar con él en medio del patio humilde. El baile fue más un tropiezo afectuoso que pasos técnicos, pero la alegría era real y contagiosa. Con cada giro, con cada risa espontánea, lo que se había roto dentro de cada uno de ellos parecía estar uniéndose cuidadosamente, pedazo por pedazo. Víctor giraba con ligereza natural, como si hubiera nacido para bailar. Faustina, a pesar de toda su rigidez histórica, se dejó llevar completamente por la música y el momento. La jueza, que antes estaba hecha de piedra fría, ahora bailaba como si estuviera flotando. La música terminó suavemente, pero ellos continuaron girando allí en silencio, mecidos por una melodía que solo ellos podían escuchar. El sol se estaba poniendo majestuosamente en el horizonte, tiñendo el cielo entero de naranja vibrante y rosa delicado. La radio hacía interferencia sola, pero en ese momento mágico no había condenas injustas, sillas limitantes, fiscales amenazadores o puertas derribadas. Solo había un niño valiente, una madre trabajadora y una mujer que había sido salvada por ambos a través del amor incondicional. Faustina se detuvo para recuperar el aliento, jadeando, pero con lágrimas de pura gratitud en los ojos. Miró a Ramona, luego a Víctor, y finalmente logró decir: «Gracias por no haber desistido de mí, cuando yo ya había desistido de mí misma». El niño se acercó, tomando ambas manos de ella entre las suyas pequeñas. Usted solo necesitaba un pequeño empujón para recordar quién era realmente por dentro. Faustina rió fuerte por primera vez, y fue la primera vez en 15 años que rió de verdad desde el fondo del corazón. Y así, entre risas genuinas, flores sencillas y pasos aún torpes, pero llenos de vida,
terminó esa historia que nunca fue solo sobre leyes frías o códigos jurídicos, sino sobre fe inquebrantable, segundas oportunidades preciosas y sobre el poder inexplicable que solo un niño de 7 años tiene para enseñar a una mujer herida a ver nuevamente, no solo con los ojos, sino principalmente con el corazón. La tarde se disolvió en una noche tranquila, y la casa humilde de Ramona y Víctor parecía pulsar con una nueva energía. La radio antigua aún hacía interferencia bajito, olvidada en un rincón del patio, mientras los tres se sentaban alrededor de una mesa improvisada, compartiendo el jugo de guayaba prometido. La conversación fluía con una naturalidad sorprendente, como si fueran viejos amigos que se reencontraban después de años de separación. Ramona, con los ojos aún brillando de alivio, contaba historias simples de su vida de trabajo arduo, de noches en vela cuidando a Víctor, de sueños pequeños que nunca se atrevió a soñar en grande. Faustina, que antes se escondía detrás de la formalidad de su toga, escuchaba con atención genuina, dejándose envolver por las palabras de una mujer que, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza. Víctor, por su parte, interrumpía con preguntas inocentes que arrancaban risas. «Señora jueza, ¿alguna vez intentó pintar un cuadro? ¿O ya vio un atardecer tan bonito como el de hoy?» Faustina, aún ajustándose a la visión recuperada, describía lo que veía con un asombro casi infantil, como si cada color fuera un descubrimiento nuevo. «El naranja del cielo», dijo, «parece que está vivo, como si estuviera respirando con nosotros». El niño sonrió, satisfecho. «Entonces tiene que aprender a ver todo de nuevo, como si fuera la primera vez. Y tal vez, quién sabe, pintar un cuadro conmigo algún día». La idea era tan absurdamente simple que Faustina rió, imaginándose con un pincel en la mano, algo que nunca había considerado en su vida rígida de leyes y papeles. Mientras la noche avanzaba, Ramona trajo un plato de bolillos caseros, hechos con la receta de la abuela de Víctor. El olor cálido de masa frita llenó el aire, mezclándose con la brisa fresca que entraba por la ventana abierta. Faustina probó uno, y por un momento cerró los ojos, saboreando no solo el sabor, sino la sensación de estar allí, viva, conectada a personas que, semanas atrás, eran extrañas. «Ustedes me enseñaron algo que ningún tribunal jamás podría», dijo, con la voz suave, casi un susurro, «que la justicia no es solo sobre lo que está escrito, sino sobre lo que se siente aquí adentro». Tocó su pecho, un gesto que parecía extraño viniendo de alguien que alguna vez fue tan cerrada. Víctor inclinó la cabeza, curioso. «¿Y qué siente ahora?» Faustina dudó, buscando las palabras correctas. «Siento que estoy comenzando de nuevo. Como si, por primera vez en años, pudiera ver el mundo no como un lugar de reglas, sino de posibilidades». Ramona, que hasta entonces escuchaba en silencio, puso la mano sobre la de ella. «Entonces, tal vez, la verdadera justicia sea eso, dar la oportunidad de un nuevo comienzo, para todos nosotros». El niño, con la sabiduría que parecía demasiado grande para su cuerpo pequeño, añadió, «Y la fe, señora jueza. La fe es lo que hace que creamos que lo imposible puede suceder». Faustina lo miró, sus ojos ahora claros y brillantes, y asintió lentamente. «Tienes razón, Víctor. La fe es lo que nos trajo hasta aquí». La conversación fue interrumpida por el sonido de un pajarito que se posó en la rama de un árbol cercano. Víctor corrió para verlo de cerca, fascinado, mientras Ramona y Faustina reían de la energía incansable del niño. En ese momento, el patio sencillo parecía un universo entero, lleno de vida, de posibilidades, de lazos que ninguna ley podría deshacer. Los encuentros entre ellos continuaron, cada uno trayendo un poco más de ligereza. Faustina comenzó a aprender cosas nuevas, como hornear bolillos con Ramona o ayudar a Víctor con sus dibujos. En uno de esos días, llegó con un caballete y pinturas, decidida a aceptar el desafío de Víctor de pintar un cuadro. El resultado fue un desastre colorido, con manchas de pintura en las manos y risas que resonaban por el patio, pero para ella, era como si hubiera pintado una obra maestra. Víctor, con su aire travieso, bautizó el cuadro como «El cielo de la jueza», porque según él, parecía lleno de estrellas torcidas. Faustina rió tanto que necesitó apoyarse en la silla, sintiendo el corazón ligero como nunca antes. Era como si, con cada risa, con cada momento compartido, recuperara un pedazo de la mujer que había sido antes del accidente, antes de la oscuridad, antes de la toga pesada. Ramona, por su parte, encontraba fuerza en la presencia de Faustina.
Las dos mujeres, tan diferentes en sus orígenes, descubrieron que compartían más de lo que imaginaban. La lucha por sobrevivir, el peso de cargar responsabilidades solas y ahora, la alegría de reconstruir la vida juntas. Hablaban sobre el futuro, sobre sueños que antes parecían imposibles. Ramona quería abrir una pequeña panadería, algo que siempre deseó, pero nunca tuvo el valor de intentar. Faustina, con su nueva visión del mundo, prometió ayudar, aunque fuera solo como la primera cliente. Víctor, siempre escuchando con atención, sugirió que la panadería tuviera un nombre especial, Panadería del Milagro, porque según él, todo lo que habían vivido era un milagro, y los bolillos de Ramona merecían un nombre que contara esa historia. Las dos mujeres rieron, pero en el fondo sabían que él tenía razón. Todo lo que habían pasado, desde el tribunal hasta ese patio soleado, era una prueba de que la fe, el coraje y el amor podían transformar hasta los destinos más oscuros. Y así, su historia continuó, no más como una batalla contra la injusticia, sino como una celebración de la vida que encontraron juntos. El tribunal, la silla de ruedas, las risas crueles, todo eso parecía ahora lejano, como una pesadilla que se disipa al amanecer. Lo que quedaba era la certeza de que, juntos, habían encontrado algo mayor, una familia forjada no por la sangre, sino por la fe inquebrantable y el coraje de creer en lo imposible. En ese patio, bajo el cielo que Víctor decía parecer un cuadro vivo, brindaron con jugo de guayaba, rieron de historias tontas y prometieron nunca más dejar que la oscuridad, fuera física o emocional, apagara la luz que ahora brillaba dentro de ellos. Era el comienzo de una nueva historia, una que no necesitaba de tribunales o milagros para ser verdadera, solo de corazones abiertos y dispuestos a ver lo mejor unos en otros. Si te emocionaste con esta historia de fe, coraje y segundas oportunidades, no olvides dejar un comentario contando qué te pareció, darle me gusta y compartirla con quien necesite una dosis de inspiración. Suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo y juntos formemos un mapa de emociones. Tu presencia aquí hace que todo valga la pena.